Tanto Anabel como Maridalia comentaron el asunto con Manuel, y lo que ahí se dijo mereció una réplica que aquí leímos del abogado o de la representación legal de Gloria Trevi. Nos mandó una réplica Luis Carlos Maceo Acevedo en su carácter de apoderado legal de Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz. Y bueno, pues se refirió a la entrevista con Anabel Hernández en particular, en donde, según el abogado, se comentó falsamente que su mandante pertenecía a una red de trata y que esclavizaba a personas. Esa declaración que afirma el abogado sucedió aquí, dio paso a que se pronunciara con esta réplica, misma que ya fue leída, y para quien la quiera conocer más puede buscarla también en nuestro portal. Ahí queda alojada toda la información para quien quiera consultarla si es que la quiere revisar. Y a raíz de que leímos esa réplica, recibimos una contrarréplica del apoderado de la representación legal de Carla de la Cuesta, y esta contrarréplica no la hemos leído. Es una contrarréplica amplia, es una contrarréplica que se da en un contexto en donde ya ocurrió otra cosa. Lo que se estaba comentando y criticando en este programa respecto a que ese libro podía no ver la circulación, pues finalmente vino una resolución muy relevante del Instituto de Protección Intelectual y de Derechos de Autor y lo que corresponda, y finalmente lo que se logró para efectos prácticos y este libro es que se le liberara de la imposibilidad de ser difundido y en todo caso que el público que esté interesado lo conozca. Nos mandaron pues esta contrarréplica al apoderado de Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz, a quien conocemos como Gloria Trevi, Carlos Maceo Acevedo, enviada el día 3 de septiembre de 2024 a la redacción de Aristegui Noticias, leído públicamente por Carmen Aristegui el día 5 de este mes en su programa. Y viene aquí un conjunto de consideraciones que no voy a leer porque le propuse a Carla de la Cuesta que en lugar de leer todas estas cuartillas que usted puede leer porque las vamos a subir al sitio y las puede usted revisar con detenimiento, le propusimos que, dado que había ya cambiado esencialmente el contexto original, dado que se resolvió a favor del libro, pues le propuse mejor hacer una entrevista y la invitamos a este estudio para que la propia Carla de la Cuesta nos narre todo esto y esencialmente nos pueda transmitir el sentido de su contrarréplica y nos cuente pues todo lo que va envuelto en el libro mismo, en su historia, en lo que está contando y en todo este trayecto de cosas que ha vivido para que este libro pues pueda circular y la gente pueda enterarse de lo que ahí dice. Si alguna impugnación hay al contenido del libro, en todo caso, dirían algunos, pues hay caminos para replicar y para buscar algún tipo de acción legal si es que lo quisieran, pero al final de cuentas, la circulación del libro pues está ya garantizada. Estamos hablando de que lo anterior pues fue señalado como una especie de censura previa de algo que no iba a poder ser conocido por la sociedad, y lo que ahí diga debería ser parte de la discusión pública de lo que está planteando Carla de la Cuesta. Carla es presidenta de la Fundación Alas Abiertas y autora de este libro, Todo a la Luz. Este libro que tiene este título, Todo a la Luz. Y bueno, pues la réplica escrita, le propongo que la pueda usted revisar en nuestro portal Aristegui Noticias, y el contenido de la misma y lo demás lo escucharemos en voz de Carla de la Cuesta esta mañana en este estudio en Aristegui Noticias. Volvemos. Buzón de voz. Saludos, equipo de Aristegui Noticias, nuestros defensores de la información. Concuerdo con algunos radioescuchas sobre su opinión de que algunos de sus especialistas mienten o tergiversan la verdad, solamente que no con los que ellos opinan. Por ejemplo, hace unos minutos acabo de escuchar a Vanessa Romero decir que el fundador de la Policía Federal está preso en Estados Unidos.
Perdónenme, pero García Luna, porque no dijo su nombre, no es el fundador de la Policía Federal. La Policía Federal data desde 1928 y ahora resulta que hace apenas el sexenio de Felipe Calderón, García Luna quien fundó la Policía Federal. Es preocupante que precisamente critiquen algunos de tus radioescuchas, algunos no, que se dicen mentiras, que se tergiversa la verdad, pero no se ponen a ver con lupa estos pequeños detalles, por lo menos con los que yo concuerdo de tu programa. Los especialistas siempre hablan con hechos, con números y cosas concretas. Sin embargo, aquí ya pesqué a Vanessa Romero en una inexactitud de garrafal por años, casi 80 años de la fundación y del fundador, y pues no se vale. Hay que reconocer que tus especialistas hablan con la verdad, con números, con hechos, no como otras personas que nada más se dedican a la retórica. Saludos, soy Isaac Barrón desde la Ciudad de México. Hola Carmen, Santiago Becerril, Toluca. Pues de vuelta a la dualidad ética y política. Vaya, pues la argumentación de Vanessa merece una estrellita en la frente y Denise una espantosa X, como siempre. Gran acierto, Carmen, haber puesto esta mesa de discusión, cosa que debería de suceder en algunos otros casos, como con el ministro Cosío, que tienen pues carta abierta para decir lo que se les da la gana, ¿verdad? Esta referencia que hace Vanessa Weber, los dos tipos de ética en los que nos estamos viendo enfrentados ahorita, con este tema de la, no sé si decir mal llamada militarización, tal vez el término sea correcto en algunos casos, tal vez no, pero creo que bien vale la pena repasar y volver a escuchar lo que ha estado diciendo Vanessa al respecto, porque creo que ese es el reflejo de la realidad, más allá de purezas o más allá de criterios, como dice ella, desde el escritorio, como lo hace Denise, sin duda. Pues debe ser muy interesante también, haciendo referencia al otro tema de polémica de la semana y los comentarios de Pérez Ricard, debe ser muy interesante las conversaciones que tienen ambos en sobremesa quizás, ¿verdad? Sería interesante saber de qué se trata. Tu opinión nos importa. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 5548 82 88 22. 5548 82 88 22. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Aristegui, en vivo. Continuamos. Aristegui Noticias te invita a ser parte del debate público. Buenos días. Hola Carmen. Carmen, buenos días. De lo que ocurre en México y el mundo. Que los jueces y magistrados. Las declaraciones de Ken Salazar. Opina. Y me da tanto gusto. Tanta información. Analiza. Claudia Sheinbaum y su partido. No estoy de acuerdo con jueces a modos. Critica. Inexacto y ridículo. Me preocupan los abusos de poder. Ejerce tus libertades. Buzón de voz. Buzón de voz. Agrega a tus contactos el número 5548 82 88 22. 5548 82 88 22.
Búscanos en tus contactos de WhatsApp y envíanos un mensaje de voz. ¿Por qué hicieron esa reforma? Está más politizada la población. Como un pacto de impunidad. Tu opinión nos importa. Aristegui Noticias. Desde cualquier medio. Periodismo en libertad. Ahora también estaremos en YouTube, Aristegui en vivo. Y como siempre, encuéntranos en www.aristeguinoticias.com. Aristegui en vivo. Regresamos. Estamos de regreso y bueno, pues como le anuncié, invitamos a Carla de la Cuesta. Le propusimos que en lugar de leer la réplica que nos hizo favor de enviar, contrarréplica a lo que nos envió el abogado de Gloria Trevi, pues le propusimos que estuviera aquí y la réplica desde luego está disponible. La réplica ya está disponible, la contrarréplica estará disponible para quien la quiera leer. Son varias cuartillas de una y de la otra. Y pues aceptó esta propuesta para que, en todo caso, esta contrarréplica de lo que dijo aquí, de lo que se leyó aquí de la exposición de Carlos Maceo Acevedo, el abogado de Gloria Trevi, pues se pueda contestar. Carla de la Cuesta, bienvenida. Gracias por estar aquí esta mañana. Carmen, muchas gracias por recibirme. Al contrario, Carla, gracias por estar aquí. Carla, es la presidenta de la Fundación Alas Abiertas y autora del libro Todo a la Luz, del cual se habló en este programa y por lo cual se hizo esta réplica y la contrarréplica. Estamos hablando de que la réplica esencialmente, déjame empezar por aquí, nos dice, dice el texto: en México la facultad de juzgar le corresponde en exclusiva al Estado a través del Poder Judicial, por lo cual ningún particular con independencia de la profesión que ejerza puede sustituir la labor judicial ni asumir la función de tribunal revisor o Suprema Corte de Justicia en asuntos que ya fueron juzgados. Eso es lo que alega el abogado. Y en tal sentido, en el único juicio penal que se suscitó en nuestro país, la C. Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz, Gloria Trevi, también conocida como Gloria Trevi, fue absuelta de todo cargo, es decir, prevaleció su inocencia. Las tres palabras las pone con mayúsculas y con mayor tinta para que se subraye qué es la idea que quiere dejar aquí asentada, que es que se juzgó a Gloria Trevi en México y que prevaleció su inocencia. Esencialmente esta es la parte principal de la réplica, y la contrarréplica pues está aquí. Abogada Carla, ¿qué dirías de todo esto? ¿Cómo nos ubicas en tu postura? Bueno, recomendarle al señor Maceo y a todos los que nos están viendo y escuchando en este momento que lean el libro, porque justamente entendemos, por supuesto, que hubo dos absoluciones, que hubo una sentencia condenatoria, y justamente lo que hace el libro, en mi total derecho de libertad de expresión, es analizar esas sentencias que, pues sin duda y derivado de las pues de todas las declaraciones de las 11 víctimas que hacen su testimonio frente a las autoridades ministeriales y judiciales, pues no se concatenan las sentencias con respecto a lo que dijeron las víctimas. Eso es así de fácil. No estoy pretendiendo juzgar, es un análisis y tengo el derecho porque tengo las pruebas a decir que no son congruentes las sentencias con lo que dijeron las víctimas. Pero además, Carmen, el único caso que se juzgó, desgraciadamente, sí fue por una sola víctima, pero no por todos los delitos. Recordemos que además lo que sí se juzgó en contradicción con lo que dijeron las víctimas. Pero además, fíjate qué curioso, 10 víctimas más, además de esta joven por la que se llevó el caso,
pues dieron su testimonio contando hechos que a todas luces representan situaciones análogas a la esclavitud, trabajos forzados, explotación, violaciones, mendicidad forzada, abortos forzados, matrimonios forzados. Y por una razón muy misteriosa, Carmen, deciden no abrir las nuevas averiguaciones previas en ese entonces o carpetas de investigación. O sea, escuchan a las víctimas y las regresan a su casa en lugar de abrir las nuevas carpetas de investigación. No entendemos por qué pudo haber sido eso. Para que ustedes me puedan entender, es como si, imagínate que yo llego en este momento, que soy una mujer ya de edad, porque muchas veces se dice, bueno, ¿cuántos años tenías? No sé qué. Bueno, no importa. Vamos a pensar que llego ahorita y le digo al Ministerio Público, fíjese que me torturaron, que me tenían privada de mi libertad, que me abusaron, que me tenían en explotación. Y el Ministerio Público me dice, pues gracias, váyase usted a su casa, en lugar de iniciar la investigación. Entonces, es a todas luces increíble lo que ocurrió en ese juicio. Y algo muy extraño, Carmen, es que el juez que hace esas sentencias es el mismo que hoy me está censurando. ¿Por qué? Porque el juez que hace esas sentencias en contradicción es el socio de Maceo y Abogados, el señor Javier Pineda Arzola. Entonces, qué curioso. ¿El juez es socio del representante legal de Gloria Trevi? Vaya conflicto de interés tan grande. Vaya conflicto de interés tan grande, fíjate, no solamente resuelve de esta manera tan extraña, sino que además se convierte en abogado el mismo que hoy está pretendiendo censurar mi derecho a la libertad de expresión y analizar una sentencia que deja en total desprotección a las víctimas, porque gracias a esa sentencia, además, Carmen, llevamos 24 años aterrorizadas literalmente, sin poder mover un dedo, porque la verdad le tenemos miedo principalmente a ella, porque él, claro, él es terrible, es un delincuente a todas luces, pero no hemos vuelto a saber de él, a Sergio Andrade, ¿no? Pero quien nos ha perseguido estos 24 años, silenciándonos, haciendo libros, películas, serie, revictimizándonos, humillándonos, difamándonos. Yo les pido a las personas de verdad, con todo el corazón, que nos permitan escuchar la verdad. En este libro están las declaraciones de lo que las víctimas dijeron en ese expediente en Chihuahua, de lo que las autoridades ministeriales y judiciales escucharon. No es mi interpretación simplemente subjetiva de los hechos, es lo que está en el expediente y necesitamos, porque es un derecho humano que el Estado mexicano nos robó, pero queremos, por lo menos nosotros, tener la oportunidad de que sepan nuestra verdad y no lo que la señora Treviño ha dicho por todos estos años. Esencialmente, ¿qué cuenta Todo a la Luz, Carla de la Cuesta? Esencialmente cuenta la historia contabilizamos alrededor de 40 víctimas, pero hay 11 que declaran, que son niñas que van desde los 12 años, adolescentes de 15, 16, 17, jovencitas de 18, 19, pero todas en total situación de esclavitud. Son engañadas a través de una falsa promesa de estudiar en una academia, de participar en proyectos artísticos de la mano de Gloria Trevi, y sin embargo realmente solo era una trampa para poder ser esclavizadas, para poder ser explotadas, para poder ser abusadas. Y a través de esta confianza, según lo que se desprende de los testimonios que hay de las víctimas con la cantante, empieza a haber una manipulación para que se permita el abuso de este hombre. Por ejemplo, hay unos testimonios que son terribles, ¿no? Mira, esta es una niña de 12 años y dice: Gloria hablaba conmigo y me decía que Sergio sentía que yo no quería estar con él y que no quería tener relaciones sexuales, por lo que me dijo que no fuera tonta, que eso era lo más normal del mundo, que no tuviera miedo y que no fuera anticuada. Me decía que ella ya las había tenido con su novio y que era una de las cosas más maravillosas que podía haber. Incluso profundizaba en situaciones. Me decía que cuando yo tuviera mi primera relación sexual, al principio iba a tener algo de dolor, pero después me iba a enamorar como nunca lo había hecho. Esto se lo dijo Treviño Ruiz, de 25, 26 años, a una niña de 12 años. Y así como esto, muchos más testimonios. Entonces, pues a mí me parece que a una niña a la que le robas
su inocencia de una manera, abusando de tu posición de poder, abusando de tu posición de confianza, abusando de la admiración que tiene sobre ti, y que eso da pie para que después la niña no solamente sea abusada, sino sea explotada, sea privada ilegalmente de su libertad, sea pues torturada, porque Carmen, había unas torturas físicas brutales que no se los deseamos a nadie, golpizas de hasta 500, 600 cablazos, eso está en todos los expedientes. Bueno, aparte yo lo viví, se los puedo decir porque yo lo viví, 500, 600 cablazos a piel viva. Esto es lo que escucharon nuestras autoridades, Carmen, y esto es lo que decidieron dejar en la oscuridad, y prefirieron pues dejarnos en tal desprotección que se permitió una constante revictimización. Después de lo que vivimos, tener que estar escuchando, no, mira, pues eran una bola de jovencitas ambiciosas que querían estar con un señor, que lo hicieron por fama, que ellas eran las que tenían como víctima a la señora Treviño. O sea, unas cosas que realmente han sido muy lastimosas. Es como decirte, eres sobreviviente del Holocausto. Ay, tú te lo buscaste, seguramente está. ¿Y por qué no te escapaste? Ay, no creo que te haya ido tan mal. Seguramente todo. Así de cruel es, Carmen. Por eso es tan importante darle la dignidad a este caso que merece. Y por eso fuimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también el abogado Maceo con su socio, el juez Pineda, ¿verdad? El antes juez Pineda, ahora abogado Pineda, pues también han tratado de desestimar, pero curiosamente no se han dado cuenta que nosotros no hemos sido notificadas de absolutamente ninguna resolución que se haya hecho conforme a todo lo que nosotros declaramos y conforme a muchas otras acciones y que hemos hecho, que también parte de ellas vienen aquí en toda la luz, y entonces nosotros estamos en perfecto tiempo para poder pedirle a la Comisión Interamericana que lleve a México a la Corte y que le pueda pedir cuentas por tantas omisiones tan brutales, y que siente un precedente, porque a nosotros ya nadie nos va a poder reparar nada, pero que siente un precedente para que estos hechos no se vuelvan a dejar en la oscuridad, para que, bueno, que sabemos que sigue ocurriendo, porque si uno dijera, eso te pasó hace 24 años, pero ya no ocurre, pero sabemos que sigue ocurriendo. Carla de la Cuesta, has usado palabras muy duras, dijiste esclavitud. Sí. Nosotros no podíamos, Carmen, ni siquiera pararnos, sentarnos, si no se nos permitía. No podíamos ir al baño, no podíamos tomar un vaso de agua, no podíamos hablar a nuestras familias, no podíamos hablar entre nosotras, no podíamos, no sé, bañarnos, no teníamos shampoo, todas nos hemos tenido que arreglar todos nuestros dientes, todas nosotras las víctimas, por supuesto me refiero, llegamos en una situación completamente destruida en todos los aspectos. Los dientes, yo incluso te podría enseñar mis dientes, porque a pesar de que ahora tengo un esposo dentista, me los sigo arreglando, porque como no nos permitían tener cepillo de dientes, entonces yo tengo todos mis dientes tapados, todos. Tengo aquí incluso un implante, porque tuvimos un accidente y se me tiró completamente el diente y no me permitieron que me atendieran, y entonces tuve el diente colgando por mucho tiempo hasta que pude regresar a mi casa, y al paso de los años me lo he ido arreglando, pero nunca recibimos un solo peso. Nunca recibimos un solo peso, nunca, Carmen, ni un solo peso. Usaron nuestra personalidad jurídica para poner propiedades a nuestro nombre, para que ellos, o sea, nuestra condición de esclavitud incluía el poner a nuestro nombre sus propiedades para que ellos no pudieran ser sujetos de algún tema de demandas o algo así que pudiera, o tal vez, no sé, presumo algún tema de evasión fiscal, no lo sé, no sé por qué utilizaban nuestra personalidad jurídica, pero nosotros no podíamos ni preguntar qué estoy firmando. Y como esto, abortos forzados, Carmen, matrimonios forzados, embarazos forzados, todas de verdad en una condición de brutal tortura, de golpes y golpes, nos daban de comer cosas hasta, imagínate, Carmen, en Brasil hubo un momento en donde nos daban pulmón, compraban pulmón en una, no sé, supongo que en un rastro, no sé, ahí solamente llegaban y nos ponían el pulmón hervido, dijeras cocinado, no, hervido, nos daban hígado y riñón hervido, nada más, así en agua, nos daban cajas donde
estaba basura revuelta de comida de lo que comían el Sergio y Gloria, y esa basura nos la daban de comer a nosotras, incluso a veces nos la hacían en un caldo, nos hacían de licuados de cáscara de huevo, imagínate, licuado de cáscara de huevo. Entonces, ha sido muy doloroso sobrevivir a todo eso y que después encontráramos una justicia que nos dijera, todo eso está relatado en el expediente. No es algo que yo te estoy contando ahorita y no tenemos cómo comprobar qué sucedió. Lo relatamos hace 20 años y además todas relatamos exactamente las mismas situaciones porque las vivimos en paralelo, ¿no? Las vivimos en conjunto. Entonces es muy doloroso que han pasado 24 años desde que yo pude regresar a mi casa porque la Interpol pues interviene. Y es la única forma en la que nosotros podemos volver a nuestra casa. Y sigo hoy aquí, y si yo hoy no tuviera activistas, organizaciones de sociedad civil, abogados que me están respaldando, yo tendría que vivir en silencio para siempre. Y eso es una crueldad. Todas tendríamos que vivir en silencio para siempre, aguantando una y otra vez la mentira que se ha dicho. Y eso es una verdadera crueldad. Carla de la Cuesta, ¿cómo llegaste ahí y cómo saliste de ahí? Pues llegué por esta falsa promesa de una escuela artística. ¿Tú, tu hermana? Mi hermana y yo, y salí por la Interpol porque los padres de una de las jóvenes, esta joven de 12 años, tenía un bebecito que fue abandonado en España porque este hombre, Sergio Andrade, se deshacía de los niños varones. Los bebés estaban hechos con un fin. Los bebés estaban hechos porque se les acababan las estrategias para retenernos. Y entonces él sabía que ya no encontraba cómo amenazarnos, cuántos golpes más nos podía dar sin matarnos. Entonces los bebés realmente surgen con el efecto, claro, eso lo entiendo ahora, no lo sabía en ese momento, con el efecto de decir, si tú sola no te vas a escapar, no te vas a poder escapar dejando aquí un bebé. O sea, como normalmente las madres no hacemos eso, ¿no? Entonces, pero él se deshacía de los niños varones. ¿De qué manera? Pues, por ejemplo, este bebito lo dejan en un orfanatorio, en una clínica, además en total estado de desnutrición. A este bebito le daba agua rebajada, leche de vaca, ni siquiera leche para bebé, leche de vaca rebajada con agua. Y lo peor es que en los proyectos pues que han salido por ahí tan falsos, tan humillantes, han dicho que nosotras éramos las que tomábamos esas decisiones, nosotras. Imagínate, Carmen, qué terrible. Pero bueno, entonces el niño estaba en total desnutrición y él hace que lo dejen en España, en una clínica, y pues porque, y con la promesa de que la madre que no estaba ahí obviamente iba a regresar, que era una niña, pero pues tenía 12 años esa niña. Para ese entonces ya tendría unos 16. Y llegó ahí a los 12 y a los 16. Yo creo que a los 16 aproximadamente. Y entonces, y así los niños, bueno, pues veía cómo, ¿no? A las niñas decidía quedárselas porque él creía que cuando las niñas tomaran cierta edad, a partir de 11, 12 años, él podría también abusar de ellas. Todo eso lo relatamos, Carmen. Todo eso es lo que quiero que me entiendan, lo grave de lo que estoy diciendo. Que cualquier ser humano con un poco de empatía no puede entender que hayamos vivido todo esto. Pero más allá, no se puede entender cómo estas autoridades, incluido el juez, ahora socio, decidió no escucharnos, a pesar de que contamos, son declaraciones largas, contando detalles, y ni aún así podría verdaderamente entenderse todo lo que vivimos. Entonces, cuando este bebito está a punto de ser pues dado en adopción, porque no aparecía la mamá, la niña, entonces localizan a la familia en México de esta jovencita. ¿En el orfanatorio? En la embajada, en el consulado, en España, ajá, y vienen y localizan a los padres de esta jovencita, y entonces ellos, por supuesto, no sabían de lo que estaba ocurriendo, y lo que sucede es que pues ponen una denuncia, empieza una ficha de búsqueda y captura, y los empiezan a buscar por diferentes países hasta que los capturan en Brasil. Y bueno. Pero no sabían de lo que estaba ocurriendo con su hija
A pesar incluso de que tuvo un embarazo. No, es que no sabían. O sea, no sabían de nada. No sabían de eso. Justamente antes de hacer ese viaje. Pero ¿cuánto tiempo? O sea, no tenían, lo dijiste, ¿no tenían contacto con las familias? No, fíjate, justamente antes de ese viaje, lo relato también aquí en el libro, justamente antes de ese viaje a España, Gloria personalmente va a visitar a los papás de esta joven para convencerlos de que la niña está perfecta, de que ya le van a hacer su fiesta. Bueno, entonces tenía menos porque los va a convencer de que le están haciendo su fiesta de 15 años, de que ya se la están preparando, de que va a estudiar en España, de que va a hacer muchas cosas, de que la chica... ¿Con la niña presente o sin la niña presente? Creo que sin la niña presente. Pues ese detalle lo olvidé un poco ahora, pero creo que es con la niña presente y... ¿Sí, la niña diga nada? Lo que pasa es que, imagínate, es una niña que está coaccionada, que está amedrentada, que está, ¿no? Aún si ella hubiera dado que no, pero aún si ella diera su consentimiento, pues es una niña, que su consentimiento no tiene relevancia, es una niña. Y entonces los padres... pues ven ahí a Gloria encantadora, angelical, no se preocupe, mire, le vamos a hacer su fiesta a su hija y todo está maravillosamente. Entonces hacían que esta jovencita mandara cartas desde España para que los papás, postales, fotos falsas, donde la ponían en ciertos lugares para que los papás se quedaran tranquilos de que ella estaba estudiando en España, de que ella estaba con Gloria y que estaban todos muy bien. Y pues yo sé que es muy difícil entenderlo, pero mira, era muy difícil, como hasta ahorita hay mucha gente que todavía le cree. Era muy difícil para los papás no creerle porque ella viajaba hasta las casas a decir, no se preocupe, señora, los hijos, su hija está bien, su hija está conmigo, su hija está bien. Y eran otras épocas además donde no se entendía tanto y además eran unas personas tan conocidas, tan públicas, tan queridas. Yo luego les cuento un ejemplo de una entrevista que escuché del futbolista Rafa Márquez. Él contaba que él se fue solo al Atlas a los 14 años, se fue solo, a los 14 años, se fue solo al club. Pero fíjate la diferencia entre una promesa de irte a un club que sí te reclutó para lo que te quería y la promesa falsa de donde te reclutaron, pero con fines totalmente distintos para los que te habían reclutado, que es pues todo este tipo de delitos, porque claramente ese era el único fin para el que se le reclutaba a las víctimas, ¿no? ¿Qué pasó con Sergio Andrade? Bueno, pues a él también misteriosamente le dan tanto que alegan que las sentencias tan fantásticas que se dieron, pues imagínate, a él le dieron 7 años juntando todo su proceso de extradición, ¿no? O sea, nada más estuvo 7 años. Y además algo muy curioso, se ha hablado mucho de que él tuvo que dar una fianza de 1 millón de pesos a la víctima para poder salir, pero no me lo vas a creer, Carmen, pone una propiedad que se presume que en garantía, que se presume que es de un narcotraficante que está ahí adentro de la cárcel, pero jamás se puede ejecutar dicha garantía y así lo dejan ir a su casa. O sea, jamás se entrega una garantía, pero que jamás se puede hacer efectiva. Y aún así lo dejan ir a su casa. Y la víctima jamás recibe ninguna reparación que justamente podría recibir, pues no la recibió. Pero a la autoridad no le pareció importante, nada más con que diera ahí la garantía. Además le dan esta pequeña cantidad de años por una víctima y se les olvida que hay 11 más. Se les olvida que hay 10 más, además se les olvida que nosotras mismas estamos relatando de otros pequeñitos que nacieron en ese contexto que pudieran estar todavía en desprotección. Tampoco se les ocurre buscar a los niños. Una cosa que de verdad no se entiende. ¿Solo fue en Chihuahua este juicio? Solo fue en Chihuahua. ¿No hubo otra denuncia en ningún lado? Hubo una denuncia en el entonces Distrito Federal, en la Procuraduría de, pues, el conocido Samuel del Villar, digámoslo así, y fue algo también terrible porque hay 2 víctimas que denuncian y curiosamente pues no les hacen caso, se van al ejercicio de la no acción penal y no les hacen caso a las víctimas que están relatando con nombre y apellido, las víctimas que están en cautiverio todavía. Pero pues la Procuraduría en ese entonces decide hacerle caso
a la señora Gloria Treviño y a la señora María Raquenel, que dijeron que las declaraciones de las víctimas eran temerarias, falaces e infundadas. Entonces, le hace caso a ellas, no le hace caso a las víctimas, permite que nosotros nos vayamos a 2 años más de tortura, porque no nos buscan. No nos buscan, les están dando nuestro nombre y nuestro apellido y no nos buscan, y no buscan a nuestros familiares. Ahora decir, bueno, vamos a ver, esta señorita que me está usted diciendo, porque una de las cosas terribles que pasa en ese momento es que sale un calendario que se llama Las Chicas de la Prepa 1996, y en ese calendario hay menores de edad, pero ni siquiera está oculto. Ahí tú puedes ver en el calendario 17 años, 16 años, 15 años, con los teléfonos reales de su casa y con la declaración ya clara de que se buscaba hacer una hotline con esas jovencitas. ¿Tú crees que nos buscaron? ¿Quién organizó eso? Pues, o sea, Sergio pretende, incluso se hacen las grabaciones, hacer una hotline con el calendario de estas niñas, que todavía varias son menores de edad. Se le avisa públicamente. Porque es una invitación pública. Es una invitación pública, el calendario ahí está, tú puedes ver, y además está en el expediente, pero aparte tú lo puedes ver ahí, las niñas, de hecho una de la jovencita que te menciono, que fue por la que se hizo el juicio, está ahí en ese, de hecho dice creo que 16 años, pero tendría 14 años en realidad, y están ahí en traje de baño, se le informa que se pretende hacer una hotline, se le informa que se pretende, que están en esclavitud, que están en abusos, y no nos buscan, Carmen, ni buscan a nuestras familias. ¿Es un reclamo al Estado mexicano en su conjunto el que ustedes han planteado, o tú misma, o no sé cuántas personas, ante la Comisión Interamericana? Más de 10 víctimas. 10 víctimas le están diciendo a la CID, nosotras versus el Estado mexicano por denegación de justicia. ¿Cuál es el concepto legal? Exactamente. Primero tenemos que entregar, estamos entregando toda la documentación porque no queremos esperar a que la comisión se la solicite a México y se tarde 10 años en entregarla, ¿verdad? Entonces nosotros estamos entregando la documentación y por supuesto lo que se espera es poder ir a la Corte para poder pedirle al Estado mexicano cuentas por estos, y que en su momento, por supuesto, no solamente se haga responsable y pueda dar un posicionamiento público donde reconozca lo que hizo, las omisiones que tuvo en ese caso, sino que además pueda reabrir las carpetas, pueda reabrir los casos, porque la esclavitud es un delito de lesa humanidad que no prescribe. Hay otros delitos que todavía se pueden, como la privación ilegal de la libertad, pero sobre todo el reconocimiento público. Me tengo que ir porque se acabó el tiempo, pero te aprecio mucho, Carla de la Cuesta, que estés aquí, presidente de la Fundación Alas Abiertas y autora del libro Todo a la Luz. Déjame cerrar rápidamente. 2 cosas brevísimas. ¿En qué quedó el INPI y el libro? El INPI, el INPI ha determinado pues que no puede, por supuesto, de ninguna manera ejercer censura previa, está prohibido, eso es una locura. Entonces, el libro ya circula. El libro nunca dejó de circular, el libro de hecho está por su segunda edición a menos de un mes, entonces yo creo que la gente tiene ganas de conocer la verdad, ¿no? Dime una cosa para cerrar. Gloria Trevi, para quienes creen la versión de Gloria Trevi, para quienes no creen la tuya o viceversa, porque hay de todo tipo de posturas al respecto. Gloria Trevi, ¿para ti es victimaria? Bueno, para mí, no es para mí. Yo creo que hay 11 víctimas, no es mi historia, es la historia de 11 víctimas. Yo creo que los mexicanos tienen derecho a conocer la información y conozcan ustedes la información y saquen sus propias conclusiones. Yo creo que si hay una mujer en posición de autoridad, jerarquía y confianza diciéndole a una niña de 12 años que se deje abusar por un hombre que le lleva 27 años, pues curiosamente, además todos estos castigos que te relato los vivíamos nosotras, jamás vimos que los haya vivido ella, entonces pues no puedo determinar una calidad jurídica, pero sí puedo decirte que hay 11 personas más, porque hay otros testimonios públicos que pensamos completamente distinto a la versión que ella quiere dar, ¿no? Pues Carla de la Cuesta, gracias por estar aquí. Seguiremos hablando, si me lo permites, pero por lo pronto está circulando este libro que, bueno, se ha convertido en esta referencia obligada desde luego hacia afuera y en este programa por lo que aquí hemos comentado. Así que gracias por estar aquí y el libro circulando Todo a la Luz de Grijalvo. Es correcto. Gracias, Carla, por estar aquí. Gracias, Carmen, muy amable. Gracias por estar aquí, por contarnos esta historia.